FIEP, a quien le tengo que agradecer profundamente la paciencia que ha tenido de esperarnos y de poder seguir con esta conversación que nos interrumpió y que de alguna manera usted estaba intentando poner un poco en contexto, señor Caipo, lo que habían sido estos 8 primeros meses, y hacía usted énfasis en el tema de la pandemia. Sí, gracias, Carlos, y ningún problema. Aproveché también para escuchar la transmisión del evento en Ayacucho. Y creo que varios temas que se han tocado ahí son pertinentes también tocarlos para responder tus preguntas. Lo que venía diciendo, Carlos, es venimos de un momento muy difícil como país, saliendo de la pandemia que ha afectado a tanta gente, ¿no? Somos el país con más muertes por millón, pero también que ha afectado tanto los ingresos de las personas y las familias como consecuencia de la caída del empleo, la precarización, la informalidad. Y entonces es en un momento tan crítico como este que necesitábamos a los mejores cuadros, ¿no? Para asegurarnos que los niños y niñas puedan regresar al colegio después de 2 años, y han transcurrido 8 meses, y lamentablemente el problema de infraestructura de los colegios, que si bien es histórico, no necesariamente responsable de este gobierno, en 8 meses se podría haber hecho mucho. Y es digamos, el sector que ha tenido menor ejecución de gasto e inversión pública, y nosotros atribuimos eso a tener 3 ministros. ¿Qué van a hacer 3 ministros si solamente tienen que menos de 2 meses prácticamente para poder ponerse a trabajar, cuando recién están entendiendo lo que tienen que hacer y haciendo sus planes son cambiados nuevamente, ¿no? Y lo mismo hemos visto en salud. Sin embargo, en salud tenemos el ejemplo contrario al inicio del gobierno, ¿no? Se entendió que lo más importante, una de las cosas más importantes que había que hacer era la vacunación, escalarlo, y entonces se designó al ministro Ceballos, una persona con experiencia, competente, que entendió el nivel de responsabilidad que tenía asumir esa cartera en este momento crítico, mantuvo a los viceministros que tenían la experiencia sobre el proceso de vacunación y logró escalar el proceso de vacunación, que es lo que nos ha permitido prácticamente normalizar nuestras actividades, incluyendo económicas. Entonces, eso fue muy bien manejado al inicio. Sin embargo, fue pues fue muy poco, ¿no? No se vio en otros sectores, no se vio en salud, ¿no? Que hemos tenido ya, vamos por el tercer cambio también. Y a través de salud le damos protección en salud a los trabajadores del sector formal, financiado con el aporte que realizan las empresas privadas. Seguro, seguro. ¿No? Y ahora, en este momento, el ministro Condori, tan cuestionado, no por quién es, sino por el nivel de responsabilidad que se tiene en este momento, ¿no? Y cómo hay que atenderla. Y lamentablemente estamos viendo cómo empieza a haber desabastecimiento de compra de medicinas, y tenemos también falta de atención a casos críticos como los oncológicos, ¿no? Sin dejar de mencionar que el nivel de vacunación también ha descendido, ¿no? Entonces, mira, hablando de fútbol, Carlos, es como que uno fuera designado presidente de la Federación de Fútbol, ¿no? Y convocara para jugar las eliminatorias a sus amigos del barrio, ¿no? Eso está bueno, pues, para jugar fulbito un fin de semana y relajarse un poco, pero aquí había que convocar a un Gareca, ¿no? Para un momento tan crítico, y un Gareca convoca jugadores, no importa si son de la liga local o que juegan en el extranjero, pero son los mejores que tenemos. Y en ese sentido, eso es lo que necesitamos nosotros para atender al país. Y en ese sentido, señor Caipo, lo que usted menciona calza perfectamente con un comunicado de CONFIEP del directorio, ¿no es cierto? Refiriéndose, perdón, al directorio de Petroperú, que dice requiere un funcionario con capacidad y experiencia, y ustedes señalan que urge que el gobierno respete la carrera pública. Digamos, calza justamente con esto. Claro que sí, ¿no? O sea, tenemos que asumir con la responsabilidad que requiere el país y la población, ¿no? La población tiene muchas necesidades y la única manera de atenderlas es con gente que tenga experiencia y capacidad.
¿no? Y que no tenga cuestionamientos de idoneidad, porque estamos cansados de la corrupción y tenemos que cambiar eso. Entonces, ese es un pedido. Nombren personas idóneas, capaces, ¿no? Saquen a las personas que no deberían haber sido nombradas y que regresen las personas que han salido, ¿no? Asustadas seguramente de con qué personas van a trabajar y con qué objetivos. De acuerdo. ¿No? Se ha perdido la capacidad del aparato estatal que ha sido construida por años, incluyendo el sistema de servir, para atender las necesidades de la población. Clarísimo. El presidente está haciendo llamados, se escuchaba el llamado a los empresarios a invertir, el llamado a los expertos en el gas. ¿Quién va a ejecutar la manificación del gas? No podemos vivir solamente de llamados, estamos hablando del gas hace 8 meses. Lo que hay que es hacer. De acuerdo. Y para hacer se necesita gente con experiencia. Pregunta, ¿podría el presidente de la República quizá ser más eficiente en estos aspectos que usted le plantea si no pendiera sobre él 1, 2 pedidos de vacancia, interpelación un día sí, un día no? Es decir, ¿no hay algo de responsabilidad en estos 8 meses también en el legislativo? Pero habría que ver, ¿no? Es la pregunta de el huevo y la gallina, ¿no? ¿Dónde comienza esto? Tenemos que ver por qué razón se están dando los pedidos, ¿no? Si no hubiera motivación, si no hubiera pasado nada, quizás, ¿no? Tu pregunta tendría una respuesta diferente. Pero en realidad, si vemos, esos pedidos de vacancias se están haciendo o por cuestionamientos a la integridad con la que se está manejando, digamos, el gobierno, y ya son muy conocidos justamente por el periodismo de investigación, una serie de irregularidades que incluye también a Petroperú. Entonces, son esos actos, ¿no? Los que originan estos pedidos de vacancia y también, obviamente, los nombramientos, ¿no? De funcionarios que no tienen la competencia y la capacidad y están tratando de darle una forma de una incapacidad moral justamente sustentada en acciones que ha hecho el presidente. Entonces, el presidente está en la capacidad de haber evitado eso, pero también está en la capacidad de cambiarlo. Correcto. Lo más probable es que no suceda, ¿no? Si se tienen más de 44 votos de los partidos cercanos al gobierno, lo más probable es que no suceda. Sí, es verdad. Pero acá lo importante es, pasado el lunes, ¿no? Y si esto no sucede, el presidente debe empezar a darse cuenta que requiere gobernar con responsabilidad, y eso comienza por nombrar gente idónea. No le estamos pidiendo que ponga gente de derecha, ¿no? Que hay muchísimos casos, seguro, como el ministro Ceballos, que podrían hacer un buen trabajo y atender las necesidades de la población. Ni siquiera estamos haciendo pedidos desde el lado empresarial. Claro. Y luego también esperamos que si hay una buena conducción, vamos a tener contrapartes con quien trabajar y colaborar para sacar al país adelante de este momento tan crítico. Y en ese mismo sentido, ¿cómo valora usted en ese esfuerzo por buscar un diálogo, un entendimiento, la posibilidad de que el acuerdo nacional recoja un poquito la posibilidad de acuerdos? Yo creo que es muy importante, ¿no? El acuerdo nacional tiene una gran representatividad de todos los que conformamos el Estado peruano, y tiene un grupo representativo de la sociedad civil en donde están los trabajadores, pero también los trabajadores y emprendedores agrarios del norte, del sur, del riego, están las iglesias, está la academia, están gremios empresariales como CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias, y siempre hemos dialogado con un gran respeto y capacidad de escuchar las formas de pensar diferentes que podemos tener, pero buscando las prioridades del país y buscando soluciones de consenso. Y trabajamos 6 consensos por el Perú que se llevaron al inicio del gobierno. Recuerdo, se convenció, el doctor Max Hernández convenció que a través del premier Bellido en esa época, el gobierno, el presidente, suscribiera, los partidos políticos que habían llegado al Congreso también suscribieran el acuerdo nacional,
y se hizo una ceremonia en Palacio incluyendo a la presidenta del Congreso. Esto fue el 20 de agosto, Carlos, y se presentaron los 6 consensos por el país en salud, en educación, en pobreza, en empleo, en reforma de justicia y en reforma política, 2 cambios necesarios para la institucionalidad. No nos llamaron, una vez más, nos dijeron que iban a usarlo como hoja de ruta, que iban a promoverse las políticas públicas para empezar a implementar esos consensos de toda la sociedad civil con los partidos políticos. En 6 meses se trabajaron. En estos 8 meses no nos llamaron y ahora hacen una convocatoria a través de un discurso, ¿no? Sin los formalismos que se requieren, sin la preparación previa y claramente sin el consenso, porque hay partidos políticos que han expresado que no van a acudir, porque hay suspicacias de que una institución tan importante como el Acuerdo Nacional no pueda ser utilizada políticamente en un momento tan crítico. Entonces, lo que se está planteando es que la reunión sea posteriormente, porque se necesita sentarse a dialogar todos los actores para poder buscar consensos, pero poniendo al país primero, a las personas al centro y sus prioridades para ser atendidas. Correcto. No discursos políticos o llamamientos, sino acciones concretas. Y para eso, insistimos, necesitamos al mejor equipo. De acuerdo, de acuerdo. Para este momento crítico. Señor Caipa, me queda minuto y medio, pero quisiera pedirle por favor mirar estas propuestas de políticas a favor del trabajo decente, un trabajo que han hecho con la OIT, fundamental, desarrollado por el economista Pablo Lavado en la Universidad del Pacífico. Tiene varios ejes que tienen que ver con empleabilidad, tienen que ver con derechos laborales, pero yo quería que se centrara por favor en el tema del desarrollo de una reforma educativa. ¿Cómo ligo reforma educativa con empleo? Para cerrar, por favor, señor Caipa. Bueno, sí, es importantísimo, ¿no? Necesitamos elevar la empleabilidad. Y acá hay algunas propuestas para que podamos, a través de los últimos años de colegio, enseñar algunos temas técnicos, ¿no? Hay países en donde las habilidades técnicas son fundamentales. Así es. Para poder tener. Necesitamos reequipar, ¿no? a nuestra población por temas tecnológicos, temas digitales, y la pandemia solamente lo ha acelerado. Necesitamos mejorar la empleabilidad. Lo que nosotros estamos buscando es que se resuelva este problema del empleo, donde hay discriminación. Hay una discriminación importantísima entre los trabajadores formales y los informales, que no tienen la protección social, la formación, entre las empresas grandes y las pymes. Entonces necesitamos ver esta realidad completa para que las políticas públicas lo tengan en cuenta y no retrocedamos en informalidad, no retrocedamos en precarización, y todo lo que hagamos lo hagamos pensando en que tenemos que eventualmente en algún momento darle la adecuada protección social, cuidar los derechos humanos de los trabajadores también, que sobre todo se violan en informalidad, Carlos. Muy bien, señor Caipo. En tal caso, este estudio seguramente lo podemos encontrar en la página de Confiep. Ahí está la nota de prensa también con el resumen del mismo. Es una investigación muy potente sobre propuestas de políticas a favor del trabajo decente, que viene además de parte de los empresarios. Muchísimas gracias, señor Caipo. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Igualmente. Ha estado con nosotros el señor Oscar Caipo, presidente de